Nunca olvidaré el instante en que mi nieto, con sus ojitos brillantes de inocencia, me susurró: «Mira debajo de la mesa, abuela». No imaginaba que esas palabras, tan simples, iban a romper en dos mi vida tranquila y ordenada. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal, porque necesito que esta historia llegue a más corazones que entiendan el peso del silencio. Yo obedecí aquel gesto como quien juega, pero lo que encontré me arrebató el aire, dejándome con un frío que me recorrió hasta los huesos. Era el día de la boda de mi hijo, una jornada que debía estar marcada por la alegría, por la esperanza de un nuevo comienzo. La iglesia estaba llena de flores, de murmullos emocionados, de miradas cargadas de tradición y expectativas. Salamanca parecía vestida de solemnidad, como si cada adoquín de sus calles quisiera guardar memoria del enlace. Pero debajo de la mesa, lejos de los ojos festivos de los demás, se escondía un sobre, pequeño y aparentemente insignificante, que contenía la ruina de todo lo que yo creía seguro. Mis manos temblaban cuando lo abrí, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a encontrar. Las fotografías no eran solo imágenes, eran cuchilladas directas a la confianza, pruebas de un engaño que desmentía el brillo en el altar. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi respiración se volvió pesada y mis ojos buscaron instintivamente el rostro de mi hijo, radiante, ajeno a la verdad. ¿Qué se escondía entre mis dedos? ¿Qué debía hacer con aquello? ¿Guardar silencio o alzar la voz en medio de la música y las sonrisas? Esa duda, ese nudo imposible en el corazón, fue lo que me acompañó desde aquel instante. Nunca me había sentido tan dividida, entre la necesidad de proteger a los míos y el miedo de convertirme en la culpable de destrozar un día considerado sagrado. En ese momento entendí que el destino no llega siempre con pasos ruidosos. A veces se desliza en silencio bajo una mesa, disfrazado de papel y tinta, obligándote a elegir entre la mentira cómoda o la verdad dolorosa. La vida antes de aquel día transcurría con un ritmo apacible, casi predecible, como las campanas que marcaban las horas en la Catedral de Salamanca. Me levantaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar el aire frío de la mañana y me preparaba un café fuerte que perfumaba toda la cocina. Mis días estaban llenos de pequeñas rutinas que me daban cierta paz: ordenar los estantes de mis libros, caminar por las calles empedradas del barrio y detenerme en la plaza para observar cómo la ciudad despertaba entre murmullos y pasos apurados. En esa sencillez encontraba un refugio contra la soledad que la viudez me había dejado. Mi casa era modesta, pero estaba impregnada de recuerdos. Cada objeto tenía un lugar y un significado: las fotos enmarcadas de mi hijo Julián en su infancia, los dibujos torcidos de mi nieto Marcos pegados en la nevera, las cortinas que yo misma había cosido con paciencia infinita. El silencio de las habitaciones no me pesaba tanto porque siempre encontraba en mis libros voces que me hacían compañía. La madera crujía bajo mis pasos, y ese sonido se había vuelto parte de mi mundo, como un eco constante de mi propio vivir. Con Julián mantenía una relación hecha de silencios cómodos y charlas breves. No era un hombre de muchas palabras, pero en sus gestos se encontraba el cariño que a veces no se expresaba en frases. Nos veíamos con frecuencia, sobre todo cuando me necesitaba para cuidar de Marcos. Ese niño, con su sonrisa traviesa y su curiosidad sin límites, se convirtió en mi razón de levantarme cada día con ilusión renovada. En su presencia, el tiempo parecía retroceder, y yo volvía a sentirme joven, capaz de correr tras él o inventar historias para hacerle dormir. Marcos me regalaba momentos de ternura que guardaba como tesoros. El olor de su cabello recién lavado, la calidez de sus manitas aferradas a las mías cuando cruzábamos la calle, la forma en que sus ojos brillaban cuando le leía un cuento. Él me llamaba mi cómplice, y esa palabra tenía un peso dulce, porque me recordaba que, a pesar de las pérdidas y las renuncias,
la vida todavía me ofrecía un motivo para sonreír. En su compañía, las sombras de la soledad se disipaban. El barrio donde vivía era una mezcla de tradición y vigilancia constante. Las vecinas se saludaban cada mañana, intercambiando recetas y comentarios disfrazados de cortesía que muchas veces escondían. Juicios rápidos. Allí todos se conocían y poco escapaba al escrutinio de los demás. Esa dinámica a veces me asfixiaba, pero había aprendido a moverme en ella con discreción. Era más fácil mantener la armonía que arriesgarse a ser el centro de miradas curiosas o de murmullos venenosos. Aún así, había algo reconfortante en esa vida comunitaria. Los domingos se llenaban de campanas y de pasos hacia la iglesia. Los niños corrían por las plazas y los ancianos se reunían en los bancos a discutir sobre política o sobre la salud de sus huesos. Salamanca era solemne, con su piedra dorada iluminada por el sol, y yo encontraba cierta belleza en caminar entre sus calles, sintiéndome parte de un lugar que parecía resistir al paso del tiempo. Tras mi jubilación como bibliotecaria, había ganado más horas para mí, aunque no siempre sabía cómo llenarlas. Me gustaba repasar mentalmente los años entre estantes, recordando el olor del papel envejecido, el silencio respetuoso de los lectores, la luz tamizada que entraba por los ventanales altos. Había sido un refugio para mí, un lugar donde aprendí que los libros guardan secretos que a veces pueden salvarnos de la tristeza. Ahora, sin esa rutina laboral, me aferraba a otras pequeñas costumbres para mantenerme en equilibrio. La soledad de la viudez seguía presente, como una brisa fría que nunca desaparece del todo. A veces, en las noches, la sentía más fuertes, el espacio vacío al lado de mi cama, la falta de una voz con quien compartirlo cotidiano. Me consolaba pensando en mi hijo, en el camino que había logrado construir pese a las dificultades, y en mi nieto, que llenaba mis días de esperanza. Era un consuelo frágil, pero suficiente para seguir adelante sin caer en la desesperanza. Cuando Julián anunció que se casaría con Alba, sentí una mezcla de emociones difíciles de nombrar. Por un lado, me alegraba verlo rehacer su vida, encontrar una compañera con quien compartir el camino, pero también me invadía un recelo silencioso, una sensación de que algo no terminaba de encajar. Alba era amable, educada, pero había en su mirada un brillo que me incomodaba, como si escondiera algo que no lograba descifrar. Aún así, sonreí, porque entendí que lo importante era la felicidad de mi hijo. En el barrio, la noticia corrió rápido y todos parecían celebrarla. Las vecinas me felicitaban con entusiasmo, como si el matrimonio de mi hijo fuera también una victoria comunitaria. ¡Qué suerte, Clara! Pronto tendrás otra nieta, me decían algunas, y yo asentía, aunque en mi interior esa expectativa me pesaba. La idea de ampliar la familia era hermosa, pero no podía ignorar la pequeña punzada de duda que se alojaba en mi pecho. La preparación de la boda trajo consigo un torbellino de actividades: vestidos, flores, listas de invitados, ensayos en la iglesia. Mi papel fue discreto, como siempre, ayudar en lo que pudiera sin entrometerme demasiado. Me dediqué a cuidar de Marcos durante esos días, asegurándome de que no se sintiera desplazado entre tanta agitación. Su compañía me era un bálsamo, y a través de sus juegos lograba escapar de las tensiones que, aunque nadie admitía, flotaban en el aire. Cada tarde, al volver a casa, me sentaba junto a la ventana con un libro abierto que apenas lograba leer. Mis pensamientos se deslizaban hacia el futuro. ¿Sería Alba una buena esposa para mi hijo? ¿Sería capaz de aceptar y querer a Marcos como yo lo hacía? Me descubrí a mí misma rezando en silencio, pidiendo claridad y fortaleza, como si presentara una batalla invisible contra miedos que no se atrevían a mostrarse del todo. Mis paseos por el barrio se volvieron más observadores en esos días. Sentía que las miradas de los vecinos se posaban en mí, como esperando algún signo de aprobación o de rechazo hacia el matrimonio. Respondía con sonrisas cortas,
evitando entrar en comentarios que pudieran alimentar rumores. Esa contención me dejaba agotada, como si llevara un peso en los hombros que nadie más veía. En mi interior, sin embargo, seguía palpitando esa mezcla incómoda de ilusión y recelo. La vida cotidiana con Marcos era mi salvación en medio de esa tormenta de dudas. Sus preguntas ingenuas, su risa clara como campanas, sus ocurrencias que me arrancaban carcajadas sinceras. Con él, todo parecía sencillo y verdadero. Me gustaba escuchar sus pasos descalzos recorrer mi casa, su voz llamándome desde la cocina, su manera de abrazarme sin previo aviso. Era un amor puro, sin sombras ni condiciones, y en él encontraba la fuerza para seguir confiando en la vida. Alba, mientras tanto, se mostraba cordial conmigo, me hablaba con respeto, me ofrecía ayuda en la organización, pero entre nosotras no lograban hacer una confianza verdadera. Yo lo sentía, y eso me inquietaba. Había momentos en los que su mirada se desviaba, en los que sus palabras sonaban más a obligación que a sinceridad. A veces me sorprendía observándola en silencio, tratando de descifrar qué había detrás de esa sonrisa medida. En la iglesia, durante los ensayos de la ceremonia, me detenía a contemplar a mi hijo y a Alba tomados de la mano. Todo parecía en orden, pero en mi pecho se agitaba una sensación de que la fachada escondía algo. No era un presentimiento fuerte, más bien un murmullo sutil, como un viento lejano que apenas roza la piel. Decidí no darle importancia, porque temía que fueran solo fantasmas creados por mi soledad. El día antes de la boda, apenas pude dormir. Pasé la noche repasando en mi mente cada detalle, cada gesto, como si buscara señales que confirmaran o negaran mis miedos. La madrugada me sorprendió en la cocina, con una taza de café frío entre las manos y el corazón latiendo con fuerza. Me repetía a mí misma que todo saldría bien, que las dudas no eran más que imaginaciones mías, pero había una inquietud que no lograba sacudirme. Cuando por fin amaneció, me vestí con calma, escogiendo un atuendo que reflejara sobriedad y respeto. Frente al espejo, me observé con detenimiento, las arrugas que el tiempo había trazado en mi rostro, los ojos que todavía guardaban un brillo de esperanza, el cabello recogido con esmero. Quise mostrarme firme y serena, aunque por dentro me sentía frágil. El matrimonio de mi hijo no era solo un paso para él, también lo era para mí, una redefinición de mi lugar en su vida. Ese día, al caminar hacia la iglesia, percibí cómo la ciudad entera parecía acompañarnos. El repique de campanas, el murmullo de la gente, el olor de las flores que adornaban el camino, todo era solemnidad y expectativa. Nadie podía imaginar que, en medio de tanta celebración, una verdad escondida aguardaba bajo una mesa, lista para desgarrar la tranquilidad que tanto me había costado sostener. La ceremonia avanzaba con la solemnidad que todos esperaban. El murmullo de las oraciones llenaba la iglesia, mezclándose con el olor de incienso y flores blancas. Yo observaba a Julián, de pie junto al altar, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordaba al niño que había corrido por mi casa con los bolsillos llenos de canicas, y ahora lo veía allí, convertido en un hombre, iniciando una nueva vida. Todo parecía seguir el curso natural de las cosas, hasta que Marcos, inquieto a mi lado, me jaló suavemente de la falda para llamar mi atención. Él se inclinó hacia mí con un gesto travieso, como si estuviera compartiendo un secreto inocente. Mira debajo de la mesa, abuela, me susurró. Lo miré con una sonrisa cansada, pensando que era otra de sus ocurrencias, pero su insistencia me desconcertó. Sus ojos, llenos de una seriedad poco común en un niño de 8 años, me obligaron a obedecer. Me incliné despacio, cuidando de no llamar la atención, y entonces lo vi, un sobre blanco, escondido en la penumbra de la mesa cubierta por el mantel. Mi corazón dio un vuelco. El sobre parecía fuera de lugar,
como un objeto ajeno a la celebración. Lo tomé con manos temblorosas, intentando disimular mi nerviosismo mientras todos alrededor estaban atentos al ritual. El papel era áspero, y en su superficie no había nada escrito. Mi respiración se agitó, y sentí que un calor incómodo me subía por el cuello. Nadie parecía reparar en mí, lo cual me dio un extraño margen de intimidad para abrir aquel secreto. Dentro encontré fotografías impresas en papel brillante. La primera que vi me dejó sin aliento. Alba, la novia, en una situación íntima con un hombre que no era mi hijo. Mi mente se negó a procesarlo al principio. Mis ojos repasaban la imagen una y otra vez, esperando descubrir un error, un montaje, pero no había lugar a dudas. La traición estaba allí, palpable, cruelmente detallada en cada gesto, en cada beso congelado en la foto. El contraste entre lo que tenía en mis manos y lo que veía en el altar fue insoportable. Mi hijo sonreía, confiado, entregado a una felicidad que en ese instante se me antojó frágil como cristal. La música solemne y las voces del coro me llegaban distantes, como si yo estuviera atrapada en otra dimensión, una donde la verdad pesaba demasiado. Sentí que el aire me faltaba, como si la iglesia se hubiera convertido en una prisión. Tragué saliva con dificultad. Guardé las fotografías de nuevo dentro del sobre y lo escondí en mi bolso, temiendo que alguien notara mi hallazgo. Mi mirada buscó a Alba, que en ese momento evitó mis ojos con un gesto rápido, casi imperceptible. Esa evasión encendió una alarma en mi interior. Lo sabía, estaba consciente de que aquel secreto podía salir a la luz en medio de su boda. Mira. Piel se erizó con la sospecha de que nada había sido casual. El resto de la ceremonia fue un tormento. Cada palabra del sacerdote me sonaba hueca, cada aplauso de los invitados me retumbaba en los oídos como un eco cruel. Yo asentía, sonreía forzadamente, pero por dentro me consumía un dilema que me desbordaba: guardar silencio y proteger la fachada de felicidad, o hablar y destrozar en un instante lo que se había construido con tanto esfuerzo. Mi mente era un campo de batalla en plena misa. Cuando la ceremonia terminó y los invitados se agolparon en la salida, yo apenas podía sostenerme en pie. La música alegre contrastaba con el peso del sobre en mi bolso, que ardía como un hierro candente. Miraba a mi hijo abrazar a los suyos, recibir felicitaciones, y me dolía pensar que aquella alegría se sostenía en un engaño atroz. En ese momento comprendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. Había visto demasiado, y el silencio se había vuelto tan insoportable como el miedo a hablar. En la celebración posterior, mientras todos reían y levantaban copas, yo apenas podía mover la comida en mi plato. El murmullo de los invitados me llegaba lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. Miraba a Julián brindar, abrazado a Alba, y sentía que el mundo entero jugaba a una farsa que solo yo conocía. El sobre en mi bolso era un peso invisible que me inclinaba los hombros, recordándome a cada segundo que llevaba conmigo una verdad que podía destrozarlo todo. Marcos, ajeno a la gravedad de lo que había ocurrido, seguía correteando entre las mesas. Su risa clara me hería y me consolaba a la vez. Hería porque me recordaba lo mucho que estaba en juego, y consolaba porque, en medio de la mentira, él era lo único puro y verdadero. Cada vez que me miraba, yo sentía que debía protegerlo de un futuro lleno de engaños, aunque no supiera cómo hacerlo sin romper el corazón de su padre. Intentaba aparentar normalidad, pero algunos ojos parecían posarse en mí con demasiada insistencia. Las vecinas del barrio, siempre atentas a cada gesto, cuchicheaban entre sí mientras me observaban. En sus miradas reconocí algo que me inquietó: la sospecha de que yo sabía más de lo que debía. Me estremecí al pensar que aquel sobre no había llegado a mí por casualidad, sino que alguien lo había colocado allí, calculando el efecto que tendría. Alba, por su parte, parecía evitarme. En ningún momento se acercó a hablar conmigo, y cuando nuestras miradas se cruzaban, desviaba los ojos. Con rapidez,
Su gesto me confirmó que ella intuía algo. Era como si hubiera un muro invisible entre las dos. Una tensión muda que se volvía insoportable. Yo trataba de aferrarme al recuerdo de su cordialidad pasada, pero ya no podía mirarla sin que la imagen de las fotografías se interpusiera entre nosotras. La familia, mientras tanto, se movía en el bullicio habitual de los festejos. Los tíos comentaban en voz alta los detalles de la ceremonia. Las primas se sacaban fotos para las redes, y todo parecía seguir un guión perfecto de felicidad compartida. Yo, sin embargo, apenas podía articular palabra. Sonreía cuando alguien me hablaba, pero mi mente vagaba en un torbellino de preguntas. ¿Quién había querido que yo viera aquello? ¿Por qué a mí y no a otra persona? El peso emocional comenzó a tener un reflejo físico. Sentí un nudo en la garganta, las manos húmedas de sudor, un ligero temblor en las piernas que me obligó a sentarme para no caer. Tomaba pequeños sorbos de agua, intentando disimular mi desasosiego, pero por dentro todo era caos. El cuerpo me traicionaba, revelando la angustia que intentaba ocultar detrás de gestos amables. Era como sostener un secreto tan grande que empezaba a desbordarse en mi piel. En un momento, escuché a dos invitados murmurar entre sí: ¿viste la cara de Clara? Parece que no está disfrutando nada. Me mordí los labios para no responder. No sabían que la razón de mi semblante serio estaba ardiendo en mi bolso, esperando el momento de estallar. La vergüenza se mezcló con el miedo, vergüenza de no poder ocultar mi estado, miedo de que alguien descubriera lo que llevaba conmigo y me obligara a hablar. Esa noche, de regreso a casa, el silencio fue aún más atronador. Me encerré en mi habitación, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Lo miré durante largos minutos sin atreverme a abrirlo de nuevo. Era como si la verdad me vigilara, como si aquellas fotografías tuvieran vida propia y me reclamaran una decisión. Pero yo me sentía atrapada, incapaz de elegir entre el silencio que me convertía en cómplice y la palabra que podía arruinarlo todo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla disfrazada de normalidad. Julián venía a visitarme con Alba, y yo debía recibirlos con una sonrisa que me quemaba en los labios. Marcos jugaba en la sala, ajeno a las tensiones que flotaban en el aire. Yo los miraba, intentando imaginar un futuro en el que la mentira no los alcanzara, pero las imágenes regresaban una y otra vez, como un eco, que no podía acallar. Las vecinas aumentaron sus comentarios en el barrio. Algunas me preguntaban con falsa curiosidad cómo había vivido la boda, si me había emocionado al ver a mi hijo casarse de nuevo. Sus preguntas tenían filo, como cuchillos disfrazados de amabilidad. Yo respondía con evasivas, consciente de que cualquier palabra podía alimentar rumores. El barrio olía a sospecha, y yo me sentía cada vez más cercada por miradas que no perdonaban ni un gesto fuera de lugar. Una tarde, mientras compraba pan, escuché claramente a dos mujeres decir: dicen que algo raro pasó en la boda. Clara se veía distinta. Sentí un calor en las mejillas, un deseo de salir corriendo. Esa confirmación de que mi angustia ya se había filtrado al murmullo colectivo me hizo comprender que el secreto no estaba tan bien guardado como yo creía. No sabía si habían visto algo, si alguien más conocía el contenido de ese sobre, pero estaba claro que mi mundo ya no era seguro. Las noches se volvieron insoportables. Cerraba los ojos y las imágenes regresaban con nitidez, haciéndome despertar empapada en sudor. El insomnio se instaló en mi cama, y con él llegaron los temblores y la sensación de estar siempre al borde del colapso. Me sorprendía llorando en silencio, abrazada a la almohada, temiendo que el amanecer trajera nuevas señales de que mi secreto estaba siendo descubierto. La paz de mi hogar se había roto sin remedio. A veces pensaba en enfrentar directamente a Alba. Imaginaba decirle que sabía lo que ocultaba, que no podía engañarnos a todos de esa manera, pero el miedo me paralizaba, miedo a que me negara todo y me dejara como una mujer entrometida y resentida, miedo a perder la confianza de Julián,
miedo a romper el vínculo con Marcos. Ese miedo era un muro que me mantenía en silencio, a pesar de la rabia que me consumía por dentro. El tiempo no aliviaba nada. Al contrario, cada visita familiar, cada reunión en la que debía aparentar normalidad, se volvía un suplicio mayor. Veía a Julián ilusionado con su nuevo matrimonio y me dolía pensar que la verdad lo aplastaría. Me preguntaba una y otra vez si tenía derecho a ser yo quien destruyera esa ilusión. La culpa y la duda me mordían el alma sin descanso. En una ocasión, durante una cena en casa de ellos, noté que Alba me observaba fijamente mientras servía la comida. No dijo nada, pero sus ojos parecían preguntarme si ya había decidido hablar. Fue una mirada fría, calculadora, que me dejó helada. Esa noche, regresé a mi casa con el estómago revuelto, convencida de que ella sabía que yo tenía las pruebas de su traición. Era como vivir dentro de una amenaza silenciosa. Incluso Marcos, en su inocencia, parecía percibir mi angustia. Una tarde me preguntó: ¿estás triste, abuela? Su pregunta me desarmó. No pude responder con una mentira, así que lo abracé fuerte y le dije que a veces las personas llevan en el corazón cosas que pesan mucho. Él no entendió del todo, pero me acarició la mejilla con su manita. Ese gesto me hizo llorar en silencio, porque entendí que no solo estaba protegiendo a mi hijo, sino también a ese niño que no merecía vivir en medio de una mentira. La tensión con el tiempo se volvió insoportable. Mi cuerpo se resentía, dolores de cabeza constantes, falta de apetito, la sensación de que una sombra me seguía a todas partes. Intentaba rezar, buscar consuelo en mi fe, pero incluso las palabras de mis oraciones se sentían huecas, incapaces de aliviar el peso que cargaba. Era como si Dios mismo me hubiera puesto frente a una prueba que no sabía cómo superar. Lo más doloroso era sentirme sola. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mis hermanas de la parroquia, porque sabía que una palabra mal colocada se convertiría en rumor en cuestión de horas. Vivía con el corazón en un puño, atrapada en un silencio que me estaba consumiendo. Cada día me preguntaba cuánto tiempo podría soportarlo antes de derrumbarme o de tomar la decisión de hablar. Esa lucha interna se convirtió en mi mayor enemigo. Cada gesto amable de mi hijo, cada abrazo de mi nieto, era un recordatorio de lo que podía perder si revelaba la verdad. Pero cada mirada esquiva de Alba, cada comentario velado de los vecinos, me gritaba que no podía seguir callando. Vivía suspendida en un equilibrio imposible, sabiendo que tarde o temprano el silencio o la palabra iban a romperlo todo. El silencio ya no me cabía en el pecho. Habían pasado horas desde la boda, y cada mirada de mi hijo, cada palabra de cariño hacia su nueva esposa, me apretaban el alma como un grito contenido. No podía fingir más. Esa noche, cuando la casa quedó en calma y el eco de la celebración se apagó, llamé a Julián a la cocina. Mis manos temblaban con el sobre aún cerrado, como si volviera a pesar el doble de lo que en realidad era. Él me miró con extrañeza, cansado pero feliz, sin imaginar que su madre estaba a punto de derrumbarle el mundo. Le puse el sobre la mesa, sin pronunciar palabra al principio. El silencio fue un cuchillo entre los dos. Sus ojos, primero confundidos, se abrieron de golpe al reconocer las fotografías. Yo sentí que me partía por dentro. Hijo, logré decir con voz quebrada. No podía callármelo, no después de verlo con mis propios ojos. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la alegría se convertía en incredulidad, luego en rabia contenida. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sentí que en cualquier momento me culparía, que me echaría de su lado por arruinarle lo que para él debía ser el inicio de una nueva vida. Pero aún así, sostuve su mirada. No era un acto de valentía, era de amor. No podía permitir que viviera engañado bajo un techo de cristal. En aquel instante entendí que la verdad no siempre redime, a veces destruye primero, antes de dejar espacio para reconstruir. Y mientras las lágrimas de Julián caían sobre la mesa,
yo supe que nada volvería a ser igual entre nosotros, pero también que mi silencio habría sido aún más cruel. Los días posteriores fueron un torbellino. Julián apenas me dirigía la palabra, se encerraba en sí mismo, como un hombre que ha visto derrumbarse los cimientos de su propia casa. Yo lo observaba desde la distancia, sintiendo la punzada de la culpa, preguntándome si había hecho lo correcto, pero cada noche, cuando me miraba al espejo, encontraba en mis ojos cansados una certeza: había elegido la verdad. Aunque ésta nos desgarrara, la noticia del engaño no tardó en filtrarse entre murmullos en el barrio. Las miradas inquisitivas de los vecinos caían sobre mí, algunos con compasión, otros con ese juicio severo que siempre acompañó a nuestra comunidad. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no me escondía ni agachaba la cabeza. Había pasado demasiado tiempo aceptando silencios impuestos, convencida de que la paz era sinónimo de callar. Ahora entendía que la verdadera paz solo nace cuando uno se atreve a mirar de frente lo doloroso. Con Julián, la distancia fue poco a poco cediendo. Una tarde, semanas después, me tomó de la mano con un gesto silencioso, y supe que me perdonaba, no porque no le doliera lo ocurrido, sino porque comprendía que lo hice para protegerlo, aunque el precio fuera su propio desgarro. Ese gesto simple fue el inicio de una nueva etapa entre madre e hijo, marcada por la honestidad y por una confianza que ya no dependía de apariencias. Yo, Clara Montes, que siempre viví con discreción y miedo a romper la armonía, entendí a mis 66 años que callar también es una forma de traicionar, y aunque la verdad me dejó cicatrices, también me devolvió la dignidad, porque en el fondo, más que salvar un matrimonio condenado, lo que hice fue salvar a mi familia de seguir viviendo bajo una mentira que habría envenenado cada día de nuestras vidas. Hoy, mientras miro a Marcos jugar en el patio, siento una mezcla de alivio y gratitud. La verdad, aunque dolorosa, nos permitió recomenzar con honestidad. Cada risa de mi nieto, cada conversación sincera con Julián, me recuerda que el precio de no callar fue alto, pero necesario. He aprendido que el silencio puede proteger, pero también puede destruir desde dentro, y que la valentía a veces consiste en sostener la verdad incluso cuando todos preferirían que permaneciera oculta. La experiencia me ha transformado. Ya no temo los juicios de la comunidad, ni me preocupa lo que otros puedan decir sobre mí. He descubierto que la fuerza no siempre se mide en palabras elevadas o actos heroicos, sino en la capacidad de enfrentar la injusticia de frente, de cuidar a los que amamos y de sostener la propia integridad, aunque ello implique perder la comodidad de la paz aparente. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo aquel sobre bajo la mesa, siento que no solo era un papel con fotografías, sino un espejo de la vida. Nos obliga a mirar lo que preferiríamos ignorar, a decidir si somos cómplices o guardianes de la verdad. Y en esa decisión reside la esencia de nuestra libertad emocional, la oportunidad de reconstruir vínculos desde la sinceridad y el respeto mutuo. Si algo me enseñó esta historia, es que no estamos solos cuando decidimos hacer lo correcto. Hay quienes nos sostienen en silencio, quienes nos comprenden sin palabras, y aquellos que, aunque se alejen, terminan entendiendo que la honestidad es un acto de amor. Por eso, historias como esta no pueden más quedar en silencio.